Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta primera jornada formativa de la Sociedad Valenciana de Trasplantes de la Comunidad Valenciana. Este año los talleres y los cursos que hacíamos se van a hacer online. Esperemos que al próximo año ya podamos hacerlos presencialmente. Y antes que nada, antes de pasar a la introducción de esta jornada, dar las gracias a los laboratorios Chiesi porque realmente han apostado por nosotros y nos están ayudando a esta formación continuada de todos los profesionales implicados en el trasplante. Y nada, comentaros que esta primera webinar va a ser sobre inmunología y cómo manejar mejor la inmunosupresión y los problemas que nos planteamos en el diagnóstico, muchas veces lo que es en el laboratorio, no lo que es en la clínica, y a veces tenemos verdaderas dificultades para interpretar la inmunología y los hallazgos clínicos. Sin más, nada, doy pie a esta primera sesión. Muchísimas gracias por estar ahí y por tener el interés por el trasplante, que sabemos que es un campo muy complicado en el cual nos tenemos que dejar mucha de nuestra vida personal por atender a esta formación continuada. Muchísimas gracias. Empezamos ya. Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la primera sesión sobre conceptos básicos de inmunología asociados al trasplante desde el Laboratorio de Histocompatibilidad del Centro de Transfusión de Valencia, que, como sabéis, es centro de referencia para estudios de histocompatibilidad y está acreditado para ello por la Federación Europea de Inmunogenética. Como sabéis, el sistema HLA constituye la principal barrera inmunogenética que el receptor de un trasplante debe superar para aceptar el órgano trasplantado, ya que la incompatibilidad HLA puede conducir a la activación de una respuesta inmunitaria, tanto mediada por células como por anticuerpos anti-HLA, que van a dañar el órgano trasplantado. El avance en las técnicas de estudio del sistema HLA, cada vez con mayor resolución, nos permite en la actualidad realizar una mejor selección del paciente a trasplantar y, sobre todo, determinar con mayor definición la especificidad única de los anticuerpos anti-HLA presentes en un paciente aloinmunizado, para de esta manera poder descartar al donante para el que el receptor tenga anticuerpos específicos, los famosos anti-DSA. De todo ello nos va a hablar a continuación Mar Luis Hidalgo, responsable desde hace 7 años del Laboratorio de Histocompatibilidad, precisamente del área de órgano sólido, y que se ha convertido en la actualidad en toda una experta en las estrategias inmunológicas de selección para superar esta barrera inmunogenética del HLA. Todas las cuestiones que queráis plantear a los ponentes del webinar podréis escribirlas a través del módulo Preguntas y Respuestas que veréis en vuestra pantalla, y finalizada la sesión, el moderador transmitirá las preguntas al ponente para que las pueda responder en los minutos dedicados a la discusión sobre el tema expuesto. Las preguntas que no se te puedan transmitir se responderán más adelante a través del correo electrónico. Cuando quieras, Mar, puedes comenzar tu intervención. Muchas gracias. Organización de este webinar, y a Dolores y a Vicente Mirabel, a Dolores Planellos y Vicente Mirabel, por la confianza depositada en mí desde el primer día y contar conmigo para esto. Tenemos mucho de qué hablar y muy poquito tiempo para ello, así que me vais a permitir que os vaya guiando por las diapositivas. Es que no me pasan las diapositivas. Vale, vamos con un poquito en diferido. Os voy a ir guiando qué aspecto quiero que os quedéis de cada diapositiva. Entonces, para empezar, comenzaremos definiendo este sistema HLA que viene de Human Leukocyte Antigen, porque la primera vez donde se descubrió fue en los leucocitos. Es un sistema que es poligénico, está compuesto por la expresión de diferentes genes.
tenemos las moléculas HLA de clase 1, que os sonarán más por si decimos que son las moléculas A, C o B, están aquí representadas más a nivel telomérico. Las moléculas HLA de clase 2 o las de R, de Q, de P, que están más próximas al centrómero, pero existen más. Estarían también, por ejemplo, las moléculas HLA de clase 3 que a día de hoy no se tienen en cuenta para el trasplante. Si algo tiene este sistema, y de esta diapositiva es la principal información que quiero que os llevéis, es que es un sistema muy polimórfico, es decir, tiene un montón de opciones posibles. En junio del 2021, para el locus A hay descritos 6.766 alelos, 6.766 opciones distintas de A. Para el C, 6.620, para el B, 7.967. No quiero ni mucho menos que os quedéis con esos datos numéricos, pero sí con lo polimórfico de este sistema. Tanto es así, tan diverso puede llegar a ser, que nosotros os lo contamos o nos referimos a él como si fuera nuestro DNI biológico. Y es que si tenemos en cuenta simplemente los alelos descritos para las moléculas, para las A, B, C y D, R que os he dicho, estamos hablando que existen más de 917 billones de haplotipos con 12 ceros. Ya estaréis imaginando, los que seáis residentes, por ejemplo, de primer año, pues lo tremendamente difícil que es encontrar a alguien HLA idéntico a uno mismo. ¿Dónde se expresan estas moléculas HLA? Las moléculas HLA de clase 1, que hemos quedado que eran A, B o C, se expresan en toda la célula nucleada y como excepción en las plaquetas, que son fragmentos de megacariocito. Las plaquetas en sí no tienen núcleo. Y las moléculas HLA de clase 2, de R, de Q, de P, en toda célula presentadora de antígeno. ¿Cómo se hereda este sistema HLA? Se hereda por segregación de haplotipos, según Mendel. Haplotipo es conjunto de genes que se heredan en bloque. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un haplotipo que viene por vía materna y otro por vía paternal y se expresan de un modo codominante. Entonces, vamos allá con Mendel. En este caso, esta pareja que tiene 4 hijos como descendencia, hereda el primer hijo el A de la madre, el haplotipo C del padre, haplotipo A de la madre, D, B con C y B con D. No hay tiempo para poder haceros preguntas, pero si aquí os formulara cuántos son HLA idénticos, y os doy un poquito de tiempo para que lo penséis, la respuesta es que ninguno de ellos es HLA idéntico. Es decir, para cuando os planteáis un trasplante renal es el que puede, un donante vivo, solo tengo un 25% de posibilidades que cada uno de mis hermanos sea HLA idéntico a mí, en este caso al paciente. La nomenclatura correcta de este sistema. No nos podemos meter en todos los detalles, pero sí aspectos muy, muy importantes. Cuando recibo un tipaje y va con un asterisco, en esos datos, ese tipaje está realizado por una técnica de biología molecular. Si está realizado por técnicas de biología molecular, irá con 2 dígitos. No será un A2, será un A con estrellita 02. Ese primer campo de números, el 02, me está informando del grupo alélico. Y el segundo campo de números me da la especificidad proteica. Entonces, ese segundo campo de números es el que tiene un poder inmunógeno y, por tanto, es muy importante para el trasplante. Por eso, esta de la nomenclatura también nos sirve para entender cuando hablamos con vosotros y decimos es que está hecho por una baja resolución o una alta. ¿Qué estamos diciendo ahí? Si hemos hecho una técnica de baja resolución, solo vamos a poderos informar hasta este primer campo de números. Y si hacemos una técnica de alta resolución, llegamos al segundo campo de números, el que me da la especificidad proteica. Y solo cuando podemos determinar todos los campos de números, y si hubiera alguna letra, indicarla también, que no siempre hay, estos son sufijos que denotan cambios en la expresión, pero solo cuando llegamos a todos los campos de números estamos en una resolución alélica, aunque muchas veces encontraréis que alélica y alta se dice indistinto, pero vosotros que estáis asistiendo a este webinar debéis saber que no es así.
La alta es la que llega al segundo campo. ¿Y esto tiene repercusión en el trasplante? Pues vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tenemos un donante y un receptor y decimos por técnica de baja resolución que es A2A23 y el receptor igual A2A23. Si en cambio este mismo donante y receptor, su ADN, lo llevamos a una técnica de alta resolución y obtuviéramos el tipaje que vemos aquí en pantalla, veríamos que pasaríamos de tener por una baja resolución una compatibilidad 2 de 2 para el locus A y en cambio por alta resolución no existiría compatibilidad para el locus A. Por tanto, esto de la resolución sí que es importante. Sé que hablar del HLA para nosotros dedicados a la histocompatibilidad es muy, muy importante, pero en el trasplante entran muchísimos más factores que se ha de tener en cuenta. No obstante, como dentro de las causas de la pérdida del injerto, la inmunización, los anticuerpos anti-HLA pueden ser la causa del hasta el 50% de pérdidas del injerto cuando hay un rechazo agudo mediado por anticuerpos, pues ahora paso a hablaros de el otro lado, no los antígenos que expresa el donante o el receptor, sino los anticuerpos anti-HLA. Dolores ya ha avanzado un poco este término, pero para las personas que estéis comenzando los primeros pasos en temas del trasplante, cuando el receptor tiene anticuerpos que van dirigidos frente a un antígeno que expresa el donante, cuando esa circunstancia se da, podemos decir que estamos ante un receptor que tiene anticuerpos donante específicos, o del inglés Donor Specific Antibodies. Se sabe, está muy demostrado, que trasplantarse con anticuerpos donante específico pretrasplante tiene una repercusión importante en la supervivencia del injerto frente a los que no se trasplantan con anticuerpos donante específico. No obstante, sin embargo, si vemos esta línea de los trasplantados con anticuerpos donante específico, parece que algunos anticuerpos donante específico tienen un efecto deleterio muy, muy, muy importante y muy rápido, muy precoz sobre el injerto. Otros lo pueden tener más moderado y otros parece que aunque se trasplanten con DSA pudieran no tener ningún impacto. Entonces podemos tener distintos comportamientos en los anticuerpos donante específico. ¿Y esto puede estar influido por algo? ¿Se puede deber a alguna causa? Pues trataremos de resolverlo en esta charla. Aquí hay distintas técnicas para obtener o poder estudiar los anticuerpos anti-HLA, que no podemos meternos en ella, pero sí os voy a hablar de la que más empleamos, que es la detección de anticuerpos mediante tecnología Luminex, los estudios que nos solicitáis. Hacemos dos tipos de estudio y lo que necesitamos es una muestra de suero, un único tubo. Y a un estudio, que es el de escrutinio de anticuerpos anti-HLA, le preguntamos, ¿este señor, este paciente, tiene anticuerpos anti-HLA? Y la otra prueba que hacemos es, vale, me has dicho que tiene anticuerpos HLA, pero ¿qué especificidades anti-HLA tiene? Estos son los dos tipos de estudio. El de la izquierda es el Mixed Antigen Bead Array Assay, que en los informes nuestros veréis como Lab Screen, pero lo más correcto sería Mixed Antigen Bead Array Assay. ¿Por qué? Porque las microesferas que se emplean para el estudio van con diferentes antígenos HLA. Y si yo tuviera en este estudio una prueba positiva, podría pensar que puede ser por el A2, el A27, el A24, pero no sabría exactamente a cuál se debe esa positividad. Para saber cuál es el culpable o quiénes son los culpables de este Mixed Antigen Bead Array Assay positivo, iría al estudio de saber qué especificidades anti-HLA tiene mi paciente, que es el Single Antigen Bead Array Assay, donde cada microesfera va con un único antígeno. Y si algo quiero que os quedéis, por favor, de estas diapositivas, es que está aprobado como un método semi-cuantitativo. Se miden intensidades de fluorescencia medias, las unidades de medida, y no equivalen a un título de anticuerpos. No es un dato puramente cuantitativo como pudiera ser una glucemia o una hemoglobina. Es un estudio semi-cuantitativo. Solo podríamos decir que existe anticuerpo anti-A2 o no existe. Y luego tenemos como una orientación, pero es semi-cuantitativo. Además, podemos obtener el estudio, generalmente obtenemos los anticuerpos anti-HLA que son de tipo IgG
pero a veces os indicamos que hemos empleado un reactivo, que es el reactivo C1Q, en el cual, como sabéis, el C1Q es una parte del sistema del complemento. Entonces, aquellos que en este estudio, cuando empleamos el reactivo C1Q, sigan dando positivos, son los anticuerpos de tipo IgG, que a su vez, además, son capaces de activar el sistema del complemento. En esta imagen que veis en pantalla es el suero de una misma persona. Uno realizado el estudio solo de las IgGs, que es el que realizamos de un modo habitual, y otro en el que empleamos el C1Q. Vale, del PRA, Panel Reactive Antibody, es las siglas del acrónimo del que viene el PRA, que usamos, el PRA. Conceptos importantes que quiero que guardéis. Algunas personas pueden considerar que un PRA si un PRA mayor implica que tienes más anticuerpos. Sí, pero esto es una verdad un poco a medias. ¿Por qué? Porque el PRA está realizado con bases de datos donde hay muchísimos datos poblacionales. Afortunadamente para nosotros es población caucásica, que eso también siempre lo tenemos que tener en cuenta, que nuestro paciente, si es de otra raza, a lo mejor no cuadra perfecto. Y en las bases de datos se tiene en cuenta la inmunización frente a determinados antígenos, pero también cuán representado está ese antígeno en la población. Por ejemplo, tenemos persona que tiene un anticuerpo anti-A2 y tienes un PRA de un 50%. ¿Por qué? Porque el A2 está tremendamente representado en la población caucásica. En cambio, tenemos otro paciente que tiene más anticuerpos anti-HLA, es el de abajo, el de la segunda fila. Tiene una 3480, B76, B81, B82 y su PRA es de un 0,24%. ¿Por qué? Porque no están a duras penas representados esos antígenos en la población. No es con mucha frecuencia, te vas a encontrar con muchísima más probabilidad una 2. Entonces, decir que una persona tiene un PRA del 98%, la idea que te da es que necesitarías, tras haber tenido 100 donantes, solo en 2 encontrarías a alguien que no tuviera anticuerpos donante específico para ese paciente. Y otro tema muy importante que también quiero que no olvidéis o me gustaría que no olvidarais es que esas bases de datos, sea la de Eurotransplant, sea la del doctor Ontañón, que es la que emplea el PATI, a día de hoy no existe ninguna base de datos que tenga capacidad de calcular el PRA teniendo en cuenta el locus de P, el HLA de P. Con lo cual, hemos recibido a veces llamadas desde coordinación diciendo es que necesito saber para que viaje este pulmón si el PRA del paciente. Y puedes tener este paciente, que este será un ejemplo, y el de abajo, que veis que es una imagen sacada de la vida real. Y este paciente tiene frente al DP6 de 8.700, DP14 de 8.500, DP3 de 8.100, bueno, y lo seguís viendo. Entonces, decir que tiene un PRA de 0... No, discrepo mucho de poder decirlo. No está en la base de datos recogido el PRA. Entonces, esta persona está lo inmunizada. Aunque si yo calculara el PRA me va a dar 0, obviamente, porque el DP no lo contempla. Pero este era un tema que también quería que quedara claro en la charla. Y vale, ya vamos a las pruebas cruzadas. ¿Una prueba cruzada en qué consiste? Las pruebas cruzadas reales tenemos linfocitos del donante y suero del receptor. Y luego tenemos la prueba cruzada virtual, que ahora mismo os explico. En la prueba cruzada por citotoxicidad dependiente del complemento, tenemos los linfocitos del donante y si el paciente tiene anticuerpos específicos del donante que tienen capacidad de unirse y son capaces de activar el sistema del complemento, se formarán el complejo de ataque a la membrana, entonces se formarán poros celulares que permitirán que el colorante vital penetre dentro de la célula, que pueda ser el naranja de acridina o el bromuro de tidio. Y nosotros vemos en el microscopio invertido de fluorescencia pues los linfocitos viables o los que no se ha activado el sistema del complemento y no se ha producido la muerte por citotoxicidad
como puntitos verdes y los que sí se ha producido como puntitos rojos. Y está ese score, que es con el que nosotros a veces hacemos los informes de, pues tiene un score positivo de 6, de 8, es por la cantidad de mortalidad que hay. Un score de 8 es cuando hay una mortalidad superior al 80%. La prueba cruzada por citometría de flujo, lo mismo. Siempre linfocitos de donante, suero del receptor. Lo enfrento a anticuerpos monoclonales, los CD3 para los linfocitos T, los CD19 para los linfocitos B, y añado una antiinmunoglobulina humana marcada con fluoresceína para poder ver las reacciones antígeno-anticuerpos si se han producido. Y por ceñirme al tiempo, estamos yendo así más rápido, pero ahora la prueba cruzada virtual. ¿Esta qué es? Pues yo tengo mis estudios de los anticuerpos anti-HLA que tiene cada uno de mis receptores, tengo esos singles de los que hemos hablado y, por otro lado, emite el laboratorio de histocompatibilidad el tipaje del donante. Entonces, puedo ver si este paciente tiene anticuerpos donante específico. Tengo tipaje de donante y anticuerpos anti-HLA del receptor. Entonces, compruebo si existen o no anticuerpos donante específico. Cada una de estas pruebas tiene una mayor sensibilidad. La prueba cruzada virtual es la que más sensibilidad tiene, pero esta vez se pasa de purista porque, claro, es muy sensible. Y la que más real te va a decir lo que va a pasar en un futuro inmediato y precoz, la que más se asemeja a lo que va a pasar real y sobre todo de cara a un rechazo hiperagudo o agudo del injerto, es la prueba cruzada por citotoxicidad dependiente del complemento, que es la que hemos explicado. Y bueno, simplemente acabar con esta frase, el dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Gracias a esas sesiones creo que nos ayudan a involucrarnos a todos y a estar interrelacionados y que podamos todos hablar un mismo idioma, ir hacia adelante avanzando juntos en pro de los pacientes y de todos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mar. Siempre es un placer escucharte y sobre todo es un arte el hacer tan fácil lo que verdaderamente es de una complejidad importantísima como es el sistema HLA. Mientras esperamos a ver si algún participante tiene alguna pregunta, en estos momentos hay una y se la transmito a Mar. Dice así, Gabriel Victorino Anguera, al tratarse de un método semicuantitativo, ¿existe un límite de MFI a partir del cual sería aceptable aceptar una donación de un órgano con HLA para un paciente con anti-HLA con una baja intensidad media de fluorescencia? Gabriel, muchísimas gracias por la pregunta y así establecido, publicado, a partir de esto se podría, pues así no, pero todo se tiene que consensuar y valorar y yo misma estaría de acuerdo teniendo en trasplantar a alguien con MFIs bajitas, porque en función de qué contexto. Por ejemplo, tengamos un paciente cardíaco, tienes menos de 6 meses de esperanza de vida si no se trasplanta y tienes un donante con una buena compatibilidad, que comparta pues un B, un DR y un DQ, muy buena compatibilidad por baja y a lo mejor ahí sí añadiría algo que sería, si tengo la certeza que tiene MFIs bajas y tengo un estudio de activación del complemento que me da negativo, que yo sé que ese anticuerpo no fija complemento, probablemente sí, lo podría valorar, pero es que cada caso lo individualizaría y siempre de la mano con el clínico. Entonces, rotundo y publicado de una cifra en plan 12 de hemoglobina, menos de 12 hay anemia en una mujer y si es de 11, pues así, no. Pero en un contexto con todo y en casos individualizados, sí lo podría llevar a cabo. Nosotros, por ejemplo, en trasplante renal, ahí te podría hablar mejor algún clínico de los que pueda hablar después. Hay un hospital aquí en Valencia que sí que han trasplantado con anticuerpos donante específico inferiores a 3.000 MFIs.
Entonces, la experiencia clínica te podrían hablar ellos. Y eso sí, realizamos la prueba cruzada y quedé por citotoxicidad y quedé negativa. Y no sé si he respondido o he liado más, pero vamos, en resumen, individualizaría cada caso. Está también el factor de la información que nos pueda el estudio del complemento si está hecho, pero alguien que tenga 2000 MFIs en un contexto con muy buena compatibilidad, con una situación difícil y también en función de qué PRA tenga, pero sí, pudiera ser. Mar, y en línea con esto que nos ha comentado el compañero, ¿qué estrategia se sigue en el centro de transfusión para aplicar esta tecnología del C1Q para valorar los anticuerpos que tienen capacidad citotóxica? Pues mira, Dolores, en primer momento empezamos empleándolo principalmente para pacientes hiperinmunizados, de los que teníamos en el programa PATI, y entonces teníamos algunos que decías, pues si los últimos 3 sueros o 4 no se ha identificado el anticuerpo, se identificó en el año 2008, pero llevamos más de 4 singles realizados que no se ha determinado. Nunca ha fijado el sistema del complemento. Pues vamos a permitirlo, gente que tenga esto, PRAs del 98, del 99, con intención de darle un poco de oportunidad a trasplantarse, porque también es otro riesgo si nos pasamos de puristas y tenemos a todos que no le permitimos ningún anticuerpo. Pero claro, llega un punto que es que tampoco puedes trasplantarlo jamás. Y entonces empezamos a darlo de este modo. Pero otras opciones que nos planteamos, vamos haciendo y está pendiente, si hay algún cardiólogo escuchándonos, lo sabrá, que estamos pendientes de poder reunirnos y hacer como un protocolo que tenga que ver nuestra dirección y demás, pues otra opción sería para precisamente poder tener estudiados a personas que puedan ser, porque un renal a lo mejor tiene la diálisis que te da tregua, pero un cardíaco o un pulmonar, pues hay veces que es que no hay mucha tregua, no hay tiempo. Y entonces que te pudieras permitir tener su single, pero también saber cuáles tienen capacidad activa del sistema del complemento, por ver si, como decía Gabriel, en algún momento te puedes determinar, pues voy a ser permisivo y le trasplanto con DSA porque tiene un DSA que es bajo, pero no activa el complemento, y eso te da como una seguridad, porque si activa el complemento, ahí rotundo no. Tenemos estudios, Dolores, tú lo sabes tan bien como yo más, que tenemos casos y rotundo no, de cuando activa el complemento, eso sí. Muchas gracias, Mar. Juan Pablo Reich Mezquida nos agradece mucho tu charla y pregunta sobre los anti-MICA en trasplante pulmonar. ¿Se puede establecer un panel o un pronóstico? Concretamente, Juan Pablo, en trasplante pulmonar, te voy a hablar en general, en el trasplante de órgano sólido. Nosotros realizamos estudio de MICA simplemente como cribado, no sabemos identificar las especificidades, no tenemos herramientas, no lo tenemos establecido nosotros. Se ha visto, hay artículos en los que determinan que trasplantar con MICA tienen un efecto o pronóstico sobre el injerto. Sí, los hay, existen. Problema que tenemos, no determinamos o casi ningún laboratorio o casi ninguno el tipaje del MICA del donante. Entonces, aunque tuviéramos las especificidades, no lo podríamos casar. Entonces, de entrada, a día de hoy, como lo tenemos en el centro, cuando hay MICAs positivos, es como una alerta más, una alarma ahí roja de pudiera ir mal y esto puede ser una explicación. No tiene por qué, puede ir. Tenemos también trasplantados con MICA y que ni han hecho anticuerpos anti-HLA de nuevo, ni precoces, pero sí que es como tener ahí una alarma, un poquito de estar más pendiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estamos en tiempo. Vamos a finalizar aquí esta primera sesión, dando de nuevo las gracias a Mar Luis por su intervención, por su muy clara y didáctica intervención. Y damos paso ya a la siguiente sesión. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Adiós, buenas tardes. Adiós. Pues bueno, buenas tardes a todos, y después de esta magnífica charla de Mar, que siempre efectivamente, como dice Loles, nos hace fácil lo difícil,
vamos a pasar del laboratorio realmente a la clínica para ver qué significado tienen esos anticuerpos en área, qué es lo que hacemos en la práctica diaria para poder salvar un poco esta barrera inmunológica y cómo utilizamos para salvarla la inmunosupresión. Entonces vamos a tener dos aspectos en esta segunda parte. En una primera parte hablaremos de actualizaciones y en una primera parte pasaremos a actualizaciones y en una segunda parte a ver qué novedades tenemos en inmunosupresión, que podemos aprender nuevo. Tenemos dos ponentes de excepción, la doctora Marta Crespo y el doctor Antonio Franco. Comentaros que lamentablemente pues la doctora Crespo ha tenido unas circunstancias personales por las que no va a poder estar con nosotros en directo. Entonces, bueno, pues pasaremos el vídeo de su presentación y podéis las haremos después de las dos ponencias, de la segunda ponencia del doctor Franco, y podéis hacer las preguntas que veáis con la presentación y que ella estará encantada de contestároslas. Si algunas las podemos ayudarnos nosotros y si no, pues se las pasaremos a la doctora para que ella pueda contestarlas, que vamos, estará encantada de hacerlo. Bueno, pasamos entonces, os paso a presentar la primera charla. La primera charla corre, como os he dicho, a cargo de la doctora Marta Crespo. La doctora Crespo es una nefróloga responsable de la unidad de trasplante del Hospital del Mar de Barcelona. Es una nefróloga con una amplia experiencia en trasplante de muchos años. Ella ha estado en diferentes estancias en hospitales de Estados Unidos y desde hace años pues es la responsable de la unidad del Hospital del Mar de Barcelona. Tiene pues una amplia experiencia en trasplante y fundamentalmente en el campo de los anticuerpos y HLA y del rechazo. Entonces pasamos a la presentación de la doctora y posteriormente presentaremos al doctor Franco. Buenas tardes, es un placer participar en esta mesa. En concreto, yo me voy a centrar en los mecanismos de daño que condicionan los anticuerpos, en el rechazo mediado por anticuerpos, evitando hablar del rechazo precoz con disfunción aguda, que tiene unos mecanismos que conocemos mejor y más marcados y de alguna manera sabemos tratar. A lo largo de la charla hablaré de la relación del daño mediado por anticuerpos con los anticuerpos, la activación del complemento, la infiltración celular y la activación de algunas vías intracelulares del daño. Como punto de partida, los anticuerpos. Cuando nos enfrentamos a una biopsia de este estilo, en mi caso, una biopsia en un trasplante renal, resulta que cuando existe glomerulitis y capilaritis peritubular, hablamos de que tenemos inflamación microvascular. Y ese es uno de los criterios diagnósticos aceptados de rechazo mediado por anticuerpos según la clasificación de BAMP de 2019, que reproduce la de 2017. Con el microscopio óptico en esta biopsia no encontramos daño crónico, pero cuando hicimos el estudio con microscopía electrónica, además, podíamos añadir que existía una glomerulopatía crónica del trasplante que solo se ve con el electrónico en este caso, es decir, daño crónico que también se asocia con los criterios diagnósticos de rechazo mediado por anticuerpos. Además, entre los criterios necesitamos demostrar la interacción de los anticuerpos con el endotelio, en este caso con la microinflamación, los demostramos. También lo podríamos hacer con depósitos de C4D o con transcritos característicos del rechazo mediado por anticuerpos. Y además, deben existir anticuerpos donantes específicos. En nuestra cohorte revisamos en un grupo de 118 individuos trasplantados si en todos los casos en los que teníamos daño mediado por anticuerpos éramos capaces de detectar anticuerpos donantes específicos de tipo HLA. Y vimos que en la mayoría sí, en un 78,8%, pero en un 21,2% de los casos no. ¿Por qué? ¿Nuestra técnica no ha sido suficiente para detectarlos? ¿Hay otro tipo de anticuerpos donantes específicos implicados que no son HLA? ¿O hay otro trigger de la lesión? Y sobre todo, y es muy importante, impacta en la supervivencia del trasplante si existen o no anticuerpos donantes específicos, pues en nuestra cohorte no fuimos capaces de ver un pronóstico diferente en cuanto a supervivencia, teniendo en cuenta
que hasta el 60% de los daño crónico en forma de glomerulopatía crónica del trasplante. La experiencia del grupo belga de Martin Nassens, que participa también en esta mesa, es diferente. Ellos, revisando 208 receptores de trasplante renal con rechazo mediado por anticuerpos fundamentalmente activo, glomerulopatía crónica del trasplante, solo en 5% de ellos encuentran una peor supervivencia si el daño de rechazo va acompañado de anticuerpos. Y no si existe un daño sugestivo, pero no hay anticuerpos anti-HLA circulares. Con lo cual, es importante saber si cuando me encuentro frente a esta lesión en el injerto, tengo que hacer lo mismo existan o no existan anticuerpos, porque esta lesión o este fenotipo de lesión lo encuentro en diferentes pacientes. En este caso, 3 pacientes míos tienen ese tipo de lesión y 2 de ellos tienen anticuerpos en el momento de la biopsia y uno no los tiene. ¿Son los mismos los mecanismos activados? ¿Tengo que implementar el mismo tipo de tratamiento? Sabemos que si hay anticuerpos anti-HLA donante específicos, pues a través de la fracción FC de esos anticuerpos donante específicos se puede activar complemento que acaba produciendo depósitos sobre la célula endotelial, que es la célula diana fundamental del daño. Que también esta fracción FC de estos anticuerpos donante específicos es capaz de reclutar células inflamatorias, NKs, macrófagos, monocitos, que condicionan mecanismos de daños, pero además la fracción FAB, que es la que se une al antígeno, va a desencadenar la activación de unas vías intracelulares de daño a través de la activación de mTOR. Y ahora vamos a ir a estos diferentes mecanismos de daño. La activación del complemento, pues conocemos su importancia en el daño agudo. En las primeras experiencias ya demostramos que la presencia de depósitos de C4d en la biopsia se asociaba con rechazo agudo mediado por anticuerpos y con un peor pronóstico, porque la activación del complemento tiene mucho que ver con los anticuerpos que están en la circulación, que sean policlonales capaces de unirse a diferentes porciones, epítopos del mismo antígeno, que hay algunas subclases como IgG3 o IgG1 cuya conformación facilita la activación del complemento, pero sobre todo la cantidad de anticuerpos, la concentración en la superficie del endotelio va a facilitar o no que se active el complemento, pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de antígeno que está expresado en el endotelio. Si tenemos, por ejemplo, a lo mejor anticuerpos frente a antígeno de P que se expresa poco, pues a lo mejor no vamos a tener una concentración suficiente para activar el complemento. Y esto se ha demostrado in vitro. A mayor concentración de anticuerpo en un cultivo de células endoteliales con anticuerpos donantes específicos, a mayor concentración, más anticuerpo unido a la célula, más depósito de complemento unido a la célula. Si cultivamos esas células con un inhibidor de complemento, el inhibidor C1s, pues resulta que no vemos que eso altere la cantidad de anticuerpo unido a la célula, la IgG o la MCI de la IgG no se modifica, pero sí que disminuye la cantidad de complemento que se activa, con lo cual es un mecanismo que podemos modular. Y es importante en nuestros pacientes, pues en la serie de Martin Nassens, como comentaba antes, una parte de los pacientes tienen anticuerpos con el daño sugestivo de rechazo mediado por anticuerpos y otros no. Y parece que en su cohorte los que tienen anticuerpos con más frecuencia presentan depósitos de C4d en la biopsia. ¿Y eso se correlaciona con la supervivencia del injerto? Pues en la experiencia de ellos no. Los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos donantes específicos, da igual si tienen o no C4d en la biopsia, la supervivencia es peor que en aquellos pacientes que no tienen anticuerpos independientemente de los depósitos de C4d. Nosotros evaluamos una cohorte de pacientes con anticuerpos donantes específicos de clase 2 y analizamos las biopsias realizadas. Vimos que la capacidad de estos anticuerpos de fijar complemento en plataforma Luminase con la plataforma de C3D o de C1Q, lo que hacía es predecir que con mayor frecuencia esos pacientes rechazo mediado por anticuerpos en las biopsias. Pero había pacientes que no fijaban complemento, ni C3D, ni C1Q, que también desarrollaban rechazo mediado por anticuerpos y, desde luego, la capacidad de fijación del complemento no predecía la supervivencia del injerto. Evaluamos si la presencia de anticuerpos en la circulación
se relaciona con mayor actividad del complemento en la circulación, con mayor cantidad de complejo de ataque a la membrana, y comparamos pacientes con anticuerpos y sin anticuerpos. Aquellos con anticuerpos tenían más cantidad de complejo de ataque a la membrana circulante. Sin embargo, no era diferente si esos anticuerpos donante específicos fijaban o no fijaban C3D o fijaban o no fijaban C1Q, con lo cual lo que medimos en la plataforma Luminex no traduce exactamente lo que está pasando en el tejido o en la circulación. Este estudio realizado y publicado el año pasado en 83 pacientes con anticuerpos donantes específicos no encontró que la cantidad de C4D circulante en sangre pudiera predecir el pronóstico de supervivencia del injerto, aunque sí, de forma interesante, encontraron que el C4D en la orina o la cantidad de C4D en la orina se asociaba con una peor supervivencia del injerto. De manera que el complemento es un brazo fundamental, pero no es condicionante exclusivo de que exista daño. Porque de hecho se activan otros mecanismos y ahora vamos a hablar de la capacidad de las células del sistema innato de participar en la inflamación y en el daño del tejido. Sabemos que la unión del antígeno y el anticuerpo donante específico en la superficie de la célula en la que se va a producir el daño, en este caso fundamentalmente la célula endotelial, va a hacer que ésta exprese más P-selectina y esta molécula facilita la adhesión de los monocitos. Además, el que se active complemento en esa zona de lesión y la existencia de los receptores FC de esas células circulantes que se unen al FC de los anticuerpos va a facilitar que se recluten y que ese tipo de células, tanto los macrófagos como las NK, las natural killer, infiltren el tejido y produzcan más daño. Y además, la unión antígeno-anticuerpo a través del FC permite, como decíamos antes, reclutar estas células, por ejemplo, las natural killer, y facilitar la citotoxicidad dependiente de complemento que puede producir mucho daño. Y esto pues se ha demostrado in vitro, que la unión del antígeno y el anticuerpo con células endoteliales en cultivo, con una IgG2 donante específica, activa la expresión de P-selectina. Pero si en vez de una IgG2 donante específica, eso es una IgG1, se activa más la expresión de P-selectina y eso hace que se adhieran más monocitos al tejido y daño. Y esto lo hemos visto también en las biopsias de pacientes. Aquí comparto la experiencia del estudio de 174 biopsias renales, una parte precoces, otra parte tardías, y la evaluación de la infiltración por células natural killer o macrófagos. Se ve que las células natural killer en la experiencia de este grupo están claramente más presentes en las biopsias de los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos. No lo encuentran así o no encuentran que los macrófagos estén tan presentes en esas biopsias en tejido renal, aunque sí en la experiencia de trasplantadores cardíacos los macrófagos son una célula muy importante participante en la lesión. Además, en esta experiencia el número de células natural killer en la biopsia se asociaba con la supervivencia de ese trasplante renal. Nosotros hace años realizamos un estudio para caracterizar las células natural killer en la circulación de pacientes con anticuerpos donantes específicos y encontramos que las NKG2A positivas estaban aumentadas en los pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos y especialmente si esos pacientes tenían daño, rechazo mediado por anticuerpo en las biopsias. Hemos expandido esta cohorte y estudiando la célula especular a la NKG2A positiva, estudiando la NKG2A negativa, hemos sido capaces de ver que la proporción de células NKG2A, si está muy disminuida en los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos, la impresión es que el pronóstico es peor que si el paciente tiene un rechazo mediado por anticuerpos, pero no hay tanto consumo o tanta participación de estas células NKG2A negativas. Y además, y de forma interesante, no encontramos que estas células NKG2A negativas estén solo disminuidas en los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos donantes específicos, sino que también ocurre en aquellos pacientes con rechazo mediado por anticuerpos en los que no detectamos anticuerpos donantes específicos anti-HLA. Es decir, que las células NK parecen participar
cuando se produce esta microinflamación independientemente de que haya anticuerpos o no. ¿Y qué ocurre en el tejido? Pues en esta experiencia con 95 biopsias de trasplante, con estudio de microarrays, encontraron transcritos relacionados con las células NK más presentes cuando existía rechazo mediado por anticuerpos, tanto de NK activadas como de NK quiescentes de alguna manera. En un subgrupo de las biopsias incluidas en este estudio realizaron también tinciones por inmunohistoquímica y encontraron más células NK en los casos de rechazo mediado por anticuerpos. Nosotros hemos hecho un estudio de inmunohistoquímica en pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos. Hemos buscado las células NK en el glomérulo y no encontramos que sean diferentes entre los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos o con microinflamación sin anticuerpos y los pacientes que no tienen ningún daño. Pero, sin embargo, cuando evaluamos las células natural killer que participan en el daño en los capilares peritubulares, están claramente aumentadas estas células y muy presentes en los capilares de rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos y microinflamación, es decir, rechazo mediado por anticuerpos sin anticuerpos. Existen nuevas técnicas que nos van a permitir caracterizar este daño mejor, como estas células de inmunohistoquímica multiplex que nos permiten hacer colocalización, y este es un estudio publicado en 2019 que ya empieza a mostrar algunos hallazgos en el rechazo mediado por anticuerpos. Y para finalizar vamos a hablar de las vías intracelulares de daño. Pues gracias a los estudios del Grupo de Inmunología del Trasplante de UCLA, de Universidad de California en Los Ángeles, sabemos que la unión de anticuerpos donantes específicos a antígenos HLA de clase 1 o de clase 2 es capaz de activar una serie de vías intracelulares que involucran a mTOR y a ER y que van a condicionar la proliferación de esas células, van a aumentar la supervivencia de las células y su migración, produciendo remodelación que puede producir, en el caso del trasplante renal, pues la glomerulopatía crónica del trasplante o la multilaminación en los capilares peritubulares. Y el grupo de Los Ángeles lo que hizo fue explorar esta activación de las vías intracelulares buscando en biopsias de trasplantes cardíacos si la fosforilación de este tipo de proteínas que se fosforilan cuando se activa mTOR se podía corresponder con el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos, y encontraron que en concreto la fosforilación de ese 6RP se corresponde o se correlaciona con la existencia de rechazo mediado por anticuerpos en trasplante cardíaco. Nosotros hemos aplicado este estudio a biopsias de trasplante renal. Hemos hecho tinciones para detectar la fosforilación de estas proteínas o estas proteínas fosforiladas en el tejido, y también hemos encontrado que no solo C4D, que ya es conocido y que es prevalente con cierta frecuencia en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, sino que esta proteína, la fosforilación de esta proteína realmente es muy prevalente en los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos. Y además, esto es diferente si tienen rechazo mediado por anticuerpos con anticuerpos donantes específicos. Es muy frecuente, 27 de los 31 casos, pero es mucho menos frecuente si no existen anticuerpos anti-HLA donantes específicos, solo en 7 de los 16 casos, lo cual tiene lógica porque cuando hay anticuerpos anti-HLA donantes específicos se debe activar esa vía, pero si no, no debería activarse. En conclusión, pues resulta que el daño que observamos en las lesiones histológicas de microinflamación con o sin cronicidad, pues puede ser debido al complemento, y esto pues es frecuente o relativamente frecuente si existen anticuerpos donantes específicos, y no está muy claro si en los pacientes que no tienen anticuerpos donantes específicos eso es así. La participación del sistema innato, por lo que hemos podido ver, es importante tanto si existen anticuerpos anti-HLA donantes específicos como si no, y la activación de vías intracelulares de daño pues parece ligado fundamentalmente a la existencia de anticuerpos donantes específicos anti-HLA y no
al daño mediado por anticuerpos en los que no demostramos este tipo de anticuerpos. Con lo cual, lo que debemos es buscar herramientas que nos permitan interferir estos mecanismos activados tanto en unos casos como en otros. Y quiero dar las gracias a todo el Servicio de Nefrología del Hospital del Mar porque nos permite tratar a todos estos pacientes y continuar aprendiendo. Y también a los participantes de los grupos de investigación, algunos de los que están en esta foto o en esta otra, y bueno, homenajear a todos mis compañeros porque, bueno, pues porque vivimos todos en estas circunstancias tan difíciles que hacen que sigamos investigando y trabajando, pero pues muchas veces por vía telemática o la mayor parte de las veces. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues después de esta magnífica charla de la doctora Crespo, en la que hemos visto cómo hay diferentes mecanismos, aparte de el propio daño de los anticuerpos, cómo ellos van estimulando una serie de daños en el que participan otras células y que nos van a generar una cascada en la que nos ponen en marcha esa activación del rechazo que tantos quebraderos de cabeza nos da. Bueno, pues para ayudar en el tratamiento del rechazo y en la prevención del mismo, pues para eso tenemos los inmunosupresores y precisamente de ellos nos va a hablar el doctor. Entonces, como os hemos comentado, las preguntas las haremos al final y ahora pasamos a la charla del doctor Franco, que nos va a presentar cómo es la importancia del tiempo en rango terapéutico, cómo podemos ser más eficientes con el tacrolimus en busca del GRIAL. Así que con este atractivo título os presento al doctor Franco, que el doctor Franco es un nefrólogo general de Alicante, es un nefrólogo con una amplia experiencia en trasplantes, el responsable de la unidad de trasplante de este hospital. Y el doctor Franco ha trabajado ha publicado diferentes artículos acerca en el campo de la inmunosupresión, tanto en aspectos relacionados con la farmacocinética y la aplicación clínica de los anticalcineurínicos y también de los mTOR, que puede ser muy, muy ilustrativa su charla. Cuando quieras, Antonio. Bueno, pues vamos con el GRIAL. Entonces, lo primero, hacer un recordatorio de lo que es el tacrolimus, también denominado FK506. Es un macrólido con anillo de lactona de 23 miembros que se descubrió en 1984 procedente de la bacteria Streptomyces succubaensis. Su farmacocinética es un poco especial ya que tiene una biodisponibilidad muy baja, solo el 20%, y esta biodisponibilidad se reduce cuando se administra después de comidas grasas. Tiene una unión proteica elevada, un metabolismo hepático y una vida media de unas 11 horas de promedio. La excreción es por vía fecal. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la calcineurina y así limita la activación de transmisión de señales de los linfocitos T y la transcripción de la interleuquina 2. Hay diferentes presentaciones farmacéuticas de tacrolimus, los hay y se dividen en dos grupos importantes. O sea, el primer grupo, los que son de liberación inmediata y por ello precisan 2 dosis al día, de nombre Prograf de Astellas y Alopor de Novartis, y otra formulación de liberación retardada, que es una dosis diaria y que son los productos Advagraf de Astellas, Conferopor de Novartis y Envarsus de Chesi. Todo ello condiciona que cada uno de estos productos tenga diferente comportamiento farmacocinético, como podemos ver en la gráfica representada. De ahí que en azul podemos ver Envarsus, que tiene una farmacocinética que condiciona que no alcance una concentración máxima tan elevada como los otros productos, pero sí un mantenimiento de los niveles de manera prolongada en 24 horas.
Frente a ello tenemos el extremo de Prograf, en el cual es una curva bimodal en que tiene un gran punto al principio y luego cae a las 12 horas y por eso hay que dar una segunda dosis, y luego Advagraf, que se asemeja más a Envarsus, pero mantiene siempre, se mantiene debajo de su curva. Y existe la polémica, que para mí ni lo es, de qué utilizar, si un producto que tenga 2 dosis diaria o una dosis al día. Entonces hay que recordar que está ampliamente divulgado en la bibliografía que la falta de adherencia es un factor de riesgo independiente para la pérdida del injerto, y que esta falta de adherencia se influye mucho por el número de administraciones de medicamentos, de tal manera que la reducción de la administración de un medicamento de 2 veces al día a 1 diario condiciona un aumento en la adherencia, por lo cual para mí no hay ninguna duda de que hay que utilizar fármacos si se disponen de una dosis diaria. Y con ello paso un poco a centrarme en Envarsus. Envarsus es un tacrolimus de liberación prolongada que tiene unas características farmacocinéticas similares a Advagraf, ya que es una dosis diaria como este producto, y tiene como novedad que tiene una tecnología de liberación prolongada que se denomina MEL2. Voy a repasar en qué consiste esta tecnología novedosa. Es una tecnología que su objetivo es reducir el tamaño de las partículas a la dimensión más pequeña posible. De tal manera que tenemos el fármaco convencional con un tamaño de partícula, luego tenemos la tecnología del nanocristal que disminuye mucho este tamaño, y por fin la tecnología MEL2, que lo que hace es pulverizar el producto. Por ello, la idea de su preparación es que se toma el fármaco en fase sólida y se mezcla, se realiza un spray que se condensa en grumos y de ahí se produce la partícula. Esto condiciona una absorción continuada y consistente de tacrolimus a lo largo del tracto gastrointestinal durante 24 horas. De tal manera que inicialmente el fármaco se diluye en el estómago o intestino delgado de manera proximal en un periodo muy inmediato de tiempo, pero que esa disolución llega al colon transverso a las 11 horas post-administración y al colon descendente a las 23 horas. La dosis recomendada por ficha técnica de Envarsus es de 0,17 miligramos por kilo cada 24 horas. Hay dos grandes estudios de uso de Envarsus comparativo con otros fármacos en inducción, que son y voy a pasar a repasarlos. Uno es el estudio de Bude, es un gran estudio que se publicó en el 2014 y que consistía en comparar a doble ciego la administración de Envarsus frente a Prograf. Los autores llegan a la conclusión de que la dosis administrada al cabo del año de Envarsus es 14% inferior a la de Prograf, con unos resultados clínicos semejantes. Y el otro gran estudio de inducción comparativo está publicado por Camar en el 2019. Es un estudio que compara Envarsus en inducción con Advagraf. Entonces, es un estudio randomizado que recluta a 75 pacientes, de los cuales 37 reciben 0,17 miligramos por kilo de Envarsus y 38 0,20 miligramos por kilo de Advagraf. Los resultados son que la biodisponibilidad de Envarsus es el 30% mayor que la de Advagraf en los primeros momentos, tanto en el día 3 como en el día 7 como en el día 14, y concluye que Envarsus es en inducción un fármaco que alcanza los niveles diana mucho más rápidamente que Advagraf y que por ello tiene además un pico más bajo y una menor fluctuación a través del tratamiento.
En nuestro caso, nosotros queríamos diseñar un estudio para elegir la dosis de Envarsus que utilizar en inducción y había que partir de que la ficha técnica de los estudios en vida real realizados, que eran los de Buddy y los de Kamal, eran de 0,17 miligramos por kilo cada 24 horas. Esto yo creo que lo hicieron, y es una opinión personal, los diseñaron así estos compañeros porque lo que no se podían permitir era que hubiera rechazo. Entonces prefirieron, yo creo, pasar a la nefrotoxicidad que al rechazo. Por lo cual, nosotros que íbamos menos condicionados por todo esto, decidimos reducir la dosis inicial. Y esto lo hicimos en base a 2 puntos. Uno de ellos, nuestra propia experiencia, puesto que desarrollamos 2 estudios, uno de conversión y otro de inducción propios, comparando Advagraf 0,2 miligramos por kilo y Envarsus 0,15 miligramos por kilo en 24 horas. Y además, en nuestro protocolo utilizábamos timoglobulina de inducción, con lo cual nos permitía un momento inicial de no dar anticarcinurínico y hacíamos una introducción tardía del FK. Entonces, basándonos en eso, pues hicimos un diseño del estudio diferente al de la ficha técnica. Entonces, este es el primer estudio que hicimos de inducción en el cual comparábamos las 2 fórmulas, la fórmula de Envarsus contra la de Advagraf en inducción, y a pesar de que la ficha técnica tenía como target el 0,17 miligramos por kilo, nosotros empleamos 0,15 miligramos por kilo en Envarsus y 0,2 miligramos por kilo de Advagraf. Y con ello nos dimos cuenta de que el 57,8% de los pacientes presentaron concentraciones plasmáticas Valle supraterapéuticas, que nos hizo que redujéramos en el 23,4% de los pacientes, hiciéramos una suspensión de un día de la administración del fármaco para poderlos meter en nivel. Y también habíamos publicado en nefrología otro estudio que consistía en la conversión de pacientes que estaban con Advagraf a Envarsus. Y en estos pacientes tuvimos que reducir la dosis de Advagraf en un 43%. Por lo cual, el objetivo que teníamos en este estudio era evaluar la dosis inicial de tacrolimus en pacientes trasplantados renales de novo con una fórmula farmacéutica de liberación sostenida que era Envarsus. Diseñamos un estudio observacional prospectivo que realizamos entre el 2018 y el 2019 y los criterios de inclusión eran receptores adultos de trasplante renal. Efectuábamos en ellos una curva de concentración plasmática de tacrolimus tras 3 días de administración del fármaco, y esta curva era de 10 puntos de determinaciones y el seguimiento era de más de 3 meses. Como he dicho, el esquema de inmunosupresión que utilizábamos era timoglobulina, sirolimus, corticoides y el tacrolimus, que en este caso era, pues lo introducíamos, era Envarsus, y lo introducíamos cuando la función renal había mejorado, o sea que la creatinina era inferior a 3 miligramos por decilitro. Establecimos entonces 3 grupos según la dosis inicial de tacrolimus por miligramo kilo. El primer grupo era el de 0,15 miligramos por kilo, el segundo con 0,12 miligramos por kilo y el tercero de 0,1 miligramos por kilo. Las variables que estudiamos y consideramos eran la edad, el sexo y el peso del paciente, la fecha de inicio del tacrolimus, la dosis inicial del fármaco, y la función renal la medíamos mediante la creatinina plasmática y el filtrado glomerular calculado por el CK de EPI. Determinamos la concentración plasmática Valle de tacrolimus a las 48 horas de la administración y a las 72. Y estudiamos el porcentaje de pacientes que tuvimos que suspender la dosis tras la concentración Valle fuera del intervalo terapéutico a las 72 horas. La determinación de las concentraciones plasmáticas de Envarsus se realizaron mediante enzimo-inmunoensayo. De tal manera que aquí describimos los 3 grupos y el intervalo que consideramos terapéutico. Infraterapéutico lo consideramos por debajo de 6 nanogramos mililitro,
en rango de 6 a 8 y más de 8 superior al intervalo terapéutico. Los grupos eran más o menos de los mismos pacientes, 44, 38 y 44. La dosis inicial, como podéis observar, era de 10 miligramos en el primer grupo, de 8 miligramos en el segundo y de 7 en el tercero. Pasado a miligramos, nos acercamos mucho porque la media era de 0,14 en el grupo de 0,15, de 0,11,7 en el grupo de 0,12 y de 0,98 en el grupo de 0,1. Como era previsible, nos encontramos que la concentración plasmática valle a las 72 horas era inferior en el grupo tercero de 0,1 miligramos por kilo, así como el área bajo la curva. En cuanto a la demografía de todo el grupo, eran en total 126 pacientes, con un porcentaje de hombres del 64%, una edad media de 57 años y un peso de 70 kilos. Como podemos ver, la concentración valle a las 72 horas era significativamente inferior en el grupo de 0,1 miligramos por kilo frente a los otros grupos, así como el área bajo la curva. En cuanto a los resultados de supresión de la dosis por tener niveles infra o supraterapéuticos, nos encontramos que significativamente el grupo 3 de 0,1 miligramos por kilo tenía un porcentaje inferior de pacientes que tenían una concentración valle superior al intervalo terapéutico elegido, que era 45% frente al 72% de los otros grupos, significativamente, y luego que la suspensión de la dosis, pues por lo tanto, fue muy significativamente inferior en el grupo de 0,1 frente al resto de los grupos. En cuanto a la función renal, como pueden observar, no hubo diferencias significativas a los 3 meses en la creatinina ni tampoco en el filtrado glomerular. Con todo ello, podemos concluir que la dosis inicial de 0,1 miligramos por kilo 24 horas de tacrolimus consigue una concentración plasmática valle y un área bajo la curva adecuadas, con un mayor porcentaje de pacientes dentro del intervalo terapéutico y un menor número de casos de suspensión de dosis a las 72 horas con los mismos resultados clínicos. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio, por tu interesante presentación. Abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta para el doctor Franco? O si tenéis alguna para la doctora Crespo, que se la podemos transmitir. Antonio, te hago yo una pregunta. En los pacientes en los que utilizasteis el Envarsus en 0,15, con estos pacientes también hicisteis la inducción con timoglobulina en todos. No sé si se me ha pasado. O sea, la inducción era en todos igual, ¿no? Claro. La seguridad del estudio recae en que todos iban con inducción de timoglobulina. Entonces nosotros iniciábamos el tratamiento con timoglobulina, sirolimus y prednisona, y entonces dejábamos a los pacientes evolucionar hasta que bajaba la creatinina por debajo de 3 miligramos por decilitro. En ese momento nosotros iniciábamos el tratamiento con Envarsus a las diferentes dosis y hacíamos una concentración a los 3 días. Entonces, en ese momento ya podíamos suspender la inducción y entonces ya podíamos ajustar la dosis. Incluso los que estaban por debajo de dosis, que eran pocos, podíamos, como si dijéramos, reconfigurarlos para que entraran en el intervalo terapéutico que queríamos, y así con toda la seguridad pues podíamos sobrar, incluso lo contrario, quitar tacrolimus cuando nos sobraba, porque teníamos siempre el paraguas de la timoglobulina. Entonces también además daba homogenicidad al estudio, porque claro, todos los pacientes estando en las diferentes dosis, todos tenían el mismo esquema inmunosupresor.
Muy bien. Entonces, actualmente en vuestro protocolo iniciáis con 0,10. Sí, por supuesto. Nosotros iniciamos con 0,10, o sea, que quiero decir que los estudios yo creo que no se hacen solo para publicarlos, sino para aprender tu experiencia, ¿no? Entonces, nuestra experiencia nos ha llevado a que nos pasábamos con 0,15. Luego vimos que nos pasábamos con 0,12 y pues entonces entramos en 0,10, claro. Entonces, ahora nuestro protocolo siempre recoge 0,10, que llama la atención que sea casi la mitad de lo que recomienda la ficha técnica. Sí, yo creo que la experiencia esa es un poco la de todos, que realmente con esa dosis más baja pues conseguimos niveles adecuados. Y es verdad lo que comentas de las fichas técnicas, pero yo creo que esto pasa con todos los fármacos, ¿no? Lo que comentabas, que cuando salen al mercado pues siempre hay una cierta protección en cuanto a que no se te vayan las cosas por donde no tienen que ir, ¿no? Entonces quizás en todos luego la experiencia te demuestra que con dosis menores quizá pues también los pacientes están en rango terapéutico, ¿no? Tenemos una pregunta del doctor Victorino Anguera. Se ha medido, te pregunta Antonio, si se ha medido cómo impacta el hecho de ser metabolizadores rápidos en las dosis y el porcentaje de pacientes que alcanzan el rango terapéutico con las dosis analizadas. Bueno, yo creo que se refiere a los polimorfismos, es que, Sí. Pero bueno, lo que yo quiero dejar claro en esto es que lo de los polimorfismos yo creo que pues puede ser interesante y académicamente interesante, pero lo que pasa es que cuando tú te enfrentas con el paciente, pues yo creo que lo más rápido es saber el nivel que va a alcanzar, ¿no? Entonces, cuando tú le das a un paciente la dosis que creemos, bueno, la que sea, pues entonces te vas a encontrar con que a los 3 días en situación estable ya va a tener un nivel. Entonces ahí los vas a etiquetar como metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos y vas a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, efectivamente, claro que se ha medido la repercusión de cada paciente individualmente, no por ser polimerizadores rápidos o lentos, sino porque, como muestra la gráfica, pues con las diferentes dosis de 0,17 de 0,15 y 0,12, pues el 70 y tantos % de los pacientes se pasaban del rango terapéutico que nosotros queríamos, mientras que dándoles 0,1 solo el 40% lo hacían y ya es bastante, ¿no? Pero quiero decir que, claro, nosotros identificamos el tipo de polimerización cuando vemos el nivel después de los 3 días de administración y efectivamente la mayoría se pasan, sean rápidos o lentos, o sea que yo creo que esto es una diferencia entre lo que es la academicidad y la clínica real de pie de cama, ¿no? O sea, mides das la dosis y mides el nivel y ajustas, ¿no? Bueno, creo que tenemos otra pregunta. No hay otras preguntas por el momento. A ver. Sí. La doctora Sancho comenta que tiene una pregunta y da su enhorabuena a todos los ponentes por las charlas y una pregunta dirigida a cualquiera de nosotros, que qué papel tienen, en vuestra opinión, los fármacos bloqueadores del complemento, si tiene alguno en el tratamiento del rechazo agudo humoral. Eso lo respondería Marta mejor, ¿no?, que nosotros, ¿no? Entonces, ellos también tienen mucha experiencia con el tema de la microangiopatía trombótica. No sé, son fármacos que yo creo que están muy restringidos a pie de cama del paciente porque hay que hacer muchísimos trámites y te lo tienes que pensar mucho en utilizarlos. Por eso yo creo que es la principal cortapisa que tienen estos fármacos. Yo creo que si fueran fármacos más accesibles, como la timoglobina, por poner un ejemplo, yo creo que en el momento en que tuviéramos un rechazo agudo y viéramos por ahí un depósito de 4D, emplearíamos estos fármacos, pero es que realmente su uso es como
tiene muchas cortapisas y muchas servidumbres, por eso yo creo que su limitación principal, y eso es la pescadilla que se muerde de la cola, porque realmente no se utiliza mucho porque no se ha utilizado mucho. O sea, si nosotros hubiéramos tenido acceso a ese fármaco, tendríamos una experiencia clínica con él y sabríamos dónde colocarlo en el nicho, pero yo personalmente no tengo suficiente experiencia en este fármaco para decir, pues sí, hay que emplearlo aquí o allá. Si hubiera empleado varios casos que me hubieran ido bien o alguno que me hubiera ido mal, pues tendría ya una... Estoy hablando de mi experiencia personal, pero creo que es la de todos, ¿no? Sí, un poco yo creo que si lo indicaríamos en una biopsia cuando nos encontráramos con una MAT muy importante y tal, en ese caso yo creo que tendría un papel, pero tampoco tengo mucha experiencia a este nivel. Creo que tenemos otra, no tenemos otra de momento. A ver. No. Pues de momento no tenemos ninguna otra pregunta activa. ¿Alguna otra cosa que quieras añadirnos, Antonio, de tu experiencia con este tipo de fármacos o alguna, no sé, en la práctica que tengas, la práctica clínica? Bueno, yo, pues no sé, decir que mi experiencia con Envarsus es muy buena, es un fármaco realmente con una biodisponibilidad muy superior al resto de los productos de Tacrolimus y sobre todo que es muy predecible, o sea que no es cuestión de las curvas farmacocinéticas que hacemos nosotros suelen estar la predicción donde nosotros esperamos que esté, ¿no? Entonces yo creo que es una nueva y una buena innovación al trasplante, pero que como todos los fármacos yo creo que inmunosupresores, en toda mi experiencia de inmunosupresión y con muchísimos fármacos, pues todos se han pasado de frenada, ¿no? Empezamos con ciclosporina a dosis insultantes, con sirolimus a dosis tremendas, con FK cuando salió Prograf en su momento a dosis también impensables en los momentos actuales, y pues con Envarsus es lo mismo, se ha empezado con dosis de ficha técnica tremendamente altas que siempre te cuesta saltarte la ficha técnica, pero yo creo que va a haber que saltársela y esa es mi experiencia, que es bastante porque utilizamos mucho Envarsus y lo utilizamos comparado con los otros productos y también en diferentes dosis, con lo cual yo creo que sí que es una experiencia extrapolable al resto de la población. Bueno, pues vamos a dar por cerrada la reunión. Nos hemos ajustado, incluso hemos acabado antes de tiempo y continuando con los imprevistos de hoy, a los que nos dedicamos a trasplante ya estamos acostumbrados, pues la doctora Solé no va a poder participar directamente para cerrar esta sesión de hoy. Pues voy a hacerlo yo y nada, deciros que muchísimas gracias a todos de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Trasplante. Felicitar, por supuesto, a los ponentes por sus excelentes presentaciones y por ajustarse también al tiempo. Y agradeceros a todos vuestra asistencia, esperar que haya sido una tarde muy productiva para todos. Y también agradecer a Chesi el soporte que nos ha proporcionado y que ha hecho posible esta reunión. Bueno, pues gracias a todos. Yo os emplazo para vernos en la próxima reunión, que será ya en septiembre, pasado el verano. Os deseamos un feliz verano a todos y muchísimas gracias.